Me voy a autopresentar. Mi nombre es María Trinidad Amezco Ramírez. Soy trabajadora social y me desempeño en el CAISAM Estancia Prolongada, en la Unidad Intermedia de Rehabilitación, mejor conocida en Salme como Las Villas. En esta Unidad Intermedia de Rehabilitación atendemos personas que han sido consideradas candidatos y candidatas a cursar un programa psicoeducativo, un programa de rehabilitación psicosocial en el que pretendemos principalmente tres objetivos. El primer objetivo es que la persona incremente su nivel de funcionalidad, es decir, que a pesar de estar combatiendo la enfermedad mental, sus funciones cognitivas no se deterioren, por el contrario, que con base a las actividades ya programadas, mejoren, se incrementen. Bueno, el otro objetivo es la rehabilitación laboral o la inserción a un empleo que se da posterior a que la persona cursó el programa psicoeducativo, acompañado con sesiones de psicoterapia individual, psicoterapia grupal y todas las actividades de entrenamiento que tenemos en la UNIRE. Entre otras les puedo mencionar ludoterapia, actividad física y deporte, clases de cocina, asambleas grupales y por supuesto las dos más sustanciales que son las sesiones 2 veces por semana de psicoeducación y 1 vez por semana de psicoterapia individual. El tercer objetivo es el habilitar a la familia de recursos de manejo de su usuario, de su paciente. También hacemos sesiones de terapia familiar, de orientación familiar y hacemos, como podrán ver, un trabajo integral de atención al usuario, a sus necesidades y a su familia. No quiero dejar de mencionar que para incorporar a un usuario a la UNIRE, a la Unidad Intermedia de Rehabilitación, es preciso aplicarle pruebas psicométricas para pues detectar que su nivel cognitivo esté adecuado, que aprenda y pues esa capacidad de aprendizaje que sea compatible con las clases y las actividades que le vamos a enseñar ahí. Además de las pruebas psicométricas, se aplican las entrevistas necesarias para detectar que la persona tenga la voluntad de incorporarse al programa y de cumplir con las actividades y el reglamento de nuestra unidad. Pues bien, yo les voy a hablar del segundo objetivo principalmente, que es la rehabilitación laboral o el incorporarse a un empleo, la inserción a un trabajo de manera formal, a un trabajo lo más adecuado a su perfil y lo más formal posible. No tanto a subempleos como los que vienen teniendo muchos usuarios, como lavar coches o hacer mensajería, hacer mandados. No, no precisamente. Más, esas actividades también las trabajamos en el autoempleo, en el subempleo, en actividades ocupacionales. Sin embargo, esta presentación va a hablar más que nada sobre la rehabilitación laboral y la incorporación de las personas con enfermedad mental que hemos atendido en la UNIRE a un empleo. No quiero dejar de mencionar que esta literatura es del libro de Lieberman, experto en rehabilitación. Aunque este libro es de un autor extranjero, sí tiene aplicabilidad en nuestra unidad. Cuando revisé el material, me di cuenta que es perfectamente compatible con lo que hacemos nosotros en la unidad. Por eso hago mención de que esto que habla la literatura ya lo hacemos. A lo mejor con menos recursos que en otros países, a lo mejor también en relación a los logros pueden estar siendo estadísticamente menores. Sin embargo, sí quiero comentar, previo a explicar la cuestión de la rehabilitación laboral, que
Yo que tengo ya 10 años en la unidad, que soy la encargada de la eh, consejería laboral y de la vinculación de los pacientes con las empresas o con el exterior, puedo constatar que sí tenemos resultados muy parecidos a los que menciona en la literatura, a los que menciona el señor Lieberman en este libro de rehabilitación. Y bueno, comenzamos con la presentación. En este sentido, el, les voy a hablar de trabajo y enfermedad mental. Bueno, el trabajo es una necesidad. Es una necesidad para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad por enfermedad mental, así como para cualquier ciudadano. Cuando se tiene una enfermedad mental, la experiencia laboral permite que la persona incremente su autoestima. Es decir, pasa de un rol de enfermo a un rol de empleado, de trabajador. Y hemos notado una evidente mejora en su autoestima. También la persona puede ser más responsable, tener más autoconfianza, se empodera e incrementa su esperanza en el futuro. Son algunos de los muchos beneficios al tener una persona con enfermedad mental una experiencia laboral. Siguiendo hablándoles de los beneficios, las personas con enfermedad mental que logran incorporarse a un empleo formal sienten satisfacción por ser productivos, ya que están teniendo una oportunidad para socializar, para interactuar, para iniciar amistades, disfrutar de actividades sociales y recreativas que no tenían antes o que no habían descubierto, que no habían podido experimentar, aprender habilidades sociales, aprender solución de problemas, observar la interacción entre sus compañeros y supervisores y en general tienen una oportunidad de socializar, tienen una oportunidad de ser resolutivos en las circunstancias problemáticas que se les presenten, si es que se les presentan, y en general de interactuar de manera más hábil con sus compañeros de trabajo, con sus supervisores y con personas externas al medio que antes tenía. Es decir, sale de la casa, sale de la familia para estar en un ambiente laboral y en este ambiente se encuentra con esto, como lo hacemos todas las personas. Entre otros beneficios, ya hablando más clínicamente, disminuye los síntomas de ansiedad. Es impresionante cómo las personas al iniciar una actividad laboral tienen una disminución de la ansiedad, de síntomas depresivos, dejan de estar sintiendo culpa por las circunstancias que han vivido, de la historia de las crisis, de las problemáticas familiares. También disminuye la psicosis. Y bueno, es impresionante cómo lo que les decía hace un momento, de tener un rol de enfermo a tener un rol de empleado, es muy larga la distancia de un papel a otro y tiene todos estos beneficios. Las personas son capaces de planear horarios, planear rutinas y planear sus actividades, como lo haríamos cualquiera de nosotros, que tenemos una hora de levantarnos, una hora de acostarnos y entre el día, pues somos productivos de acuerdo a las actividades que realicemos. Mejora, y esto es muy, muy importante, al igual que todo, pues lo recalco porque en el caso de la UNIRE, trabajar para que la persona incremente su nivel de funcionalidad y pueda tener hasta un empleo, mejora la capacidad cognitiva, ya que el trabajo requiere concentración, requiere buena capacidad de memoria, lo que decíamos de la solución de problemas, y requiere en su momento de tomar decisiones. Entonces, el que mejore la capacidad cognitiva, la funcionalidad, que incremente eh, esta habilidad para resolver problemas, para socializar,
Es de los beneficios más importantes que se le pueden proporcionar a una persona a la cual se le da oportunidad de trabajar siendo una persona con enfermedad mental. Y bueno, entre otras cosas, generar dinero es un reforzador muy positivo para quien no, ¿verdad? Entonces, ganar dinero en realidad viene también a redundar en beneficios. Eh, Igual es un factor protector, trabajar es un factor protector contra recaídas, evita el estrés y evita estar vulnerables pues a un deterioro cognitivo. Como podrán ver, seguimos con los beneficios. Entre más beneficios es que se adquiere un estatus, se adquiere un rol, una identidad como empleado, que es en lo que he estado insistiendo, y una sensación de bienestar. Esa sensación de que está marchando todo bien en su vida, está clínicamente estable, tiene un empleo, en su situación familiar mejora, su tiempo está más productivamente ocupado, gana dinero, en fin, la sensación de bienestar es, por consecuencia, creo que otro de los principales beneficios. Y bueno, el trabajo en general participa en una mejora emocional y actitudinal. Lleva a la recuperación de la salud y a una cierta situación de normalidad, ¿no? La persona vive en un ambiente lo más normalizado posible, dadas todas estas circunstancias beneficiosas, dada toda esta gama de beneficios. La persona recupera gradualmente su nivel de salud y una vida más normalizada. Entonces, pues es impresionante lo que el empleo puede hacer a una persona con enfermedad mental cuando se da la oportunidad y cuando así se facilita, ¿no? Es importante saber que debe cubrir un perfil, por eso es tan difícil que las personas con enfermedad mental logren un empleo, porque las empresas, por muy incluyentes que sean, tienen un perfil que cumplir. Y si no es compatible el perfil del paciente con el puesto y el perfil, ahí radica la dificultad por la cual muchos no tienen trabajo, entre otras más dificultades que les iré mencionando enseguida. Tener un trabajo nos hace más dignos, nos permite cada día tener propósitos, en general ser funcionales. El autoempleo es otro tipo de actividad laboral, ya es más informal, no es tan formal. Sin embargo, lo consideramos también como parte de estos logros y que también puede traer beneficios. El autoempleo lo hemos practicado también en UNIRE y también ha funcionado muy, muy favorablemente. Hemos tenido casos de personas, de pacientes, que se les ha conseguido financiamiento para que inicien un pequeño comercio, por ejemplo, en la venta de elaboración y venta de productos. Ya hemos tenido quien elabora y vende gelatinas, quien elabora y vende bolis, quien compra dulces y los vende. Hay quien elabora y vende bolsos de dama, eh, entre los que puedo mencionarles en cuanto a autoempleo y con muy buenos resultados también. Tanto el empleo formal como el autoempleo son actividades humanas que realizamos hasta por 8 horas al día. Estas actividades las podemos realizar así porque tenemos la habilidad, la capacidad. Y si a la persona con enfermedad mental se le habilita, se le entrena, se le capacita, por supuesto que también lo puede hacer. A lo mejor tendrá que esforzarse más, pero creemos que sí lo puede lograr. Y bueno, a diferencia de otras acciones que no podríamos sostener por tanto tiempo, por ejemplo, como comer, jugar o beber. O sea, no podríamos estar comiendo durante 8 horas, ni jugando, ni bebiendo, a diferencia de 8 horas que sí podemos estar trabajando. Claro, con sus debidos recesos o las horas de comer, de desayunar, en fin. Pero bueno, esta capacidad de trabajar tiene un significado basado en la evolución cerebral y corporal de las personas. Es decir,
ya traemos esa capacidad, evolutivamente hablando, está basada en nuestro cuerpo y la capacidad de nuestro cerebro. Entre otras cuestiones, siguiendo hablando de la importancia del trabajo, el equipo multidisciplinario, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, opinan que ocupar las manos y la mente es muy importante para la rehabilitación y que la inactividad, o sea, lo que sería lo contrario, hasta mantenerse ocupado, estar inactivo, es considerada como un factor de enfermedad psiquiátrica. Y creo que no solo para las personas con enfermedad mental. Considero que estar inactivos para cualquier persona es un factor riesgoso para la ociosidad, para que vengan otras complicaciones que no son nada favorables para las personas. Y pues como dice aquí, inclusive se puede considerar la inactividad como un factor de enfermedad psiquiátrica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la persona no hace nada, los síntomas son más intensos y ocupan un amplio lugar en su vida. Esa es la situación cuando no se tiene una actividad. Se intensifica el síntoma y el tiempo en que permanece la persona sintomática. Y lo que les hablaba yo de la ociosidad, esta abona a empeorar las condiciones mentales y los estados de ánimo de las personas. Es decir, es un factor negativo. Solo abona a empeorar, pues solo abona un empeoramiento en el estado de ánimo y las condiciones mentales de las personas en general, máximo de una persona que tiene una enfermedad mental. Y puede provocar un deterioro. Estar voluntariamente inactivo puede producir un deterioro general, ¿no? del cuerpo, de la mente. Bien, yo les decía que la literatura no dista mucho de lo que hacemos nosotros y una prueba más es que el trabajo para los pacientes en hospital psiquiátrico, en otros lugares, es que ofrecen actividades ocupacionales, por ejemplo, terapias en granjas, en la lavandería, en la elaboración de los alimentos, y en general los mismos usuarios, los mismos pacientes, nuestros mismos personas atendidas, contribuyen al financiamiento de los cuidados en la salud mental. La unidad en la que yo estoy, la UNIRE, está ubicada anexa al Hospital Psiquiátrico, al CAISAM Estancia Prolongada, anteriormente Hospital Psiquiátrico de Jalisco, y muchos de los usuarios que nosotros atendemos efectivamente tienen este tipo de ocupaciones. Muchos apoyan en el área de la lavandería, precisamente, en el área de la cocina, en áreas de jardinería, y mensajería. Muchos son mensajeros de las áreas administrativas y esto también nos ha mostrado que son actividades productivas, ocupacionales, que le permiten al paciente tener un entrenamiento previo antes de iniciar la búsqueda de empleo o el intento de tener una actividad laboral y una reinserción al trabajo. Entonces, sí ocurre en nuestra institución. Yo, desde que lo recuerdo, hace 15 años que llegué a Salme, esto pasa. Y viene a contribuir a estos cuidados de la salud mental y nos convertimos en realidad en parte de las personas más cercanas a ellos. Generamos lazos y vínculos de afecto, de confianza inclusive, sobre todo con pacientes de largas estancias hospitalarias y máximo en el caso del hospital estancia prolongada, con pacientes muy funcionales que tienen 15 o hasta 20 años de estancia, ¿no? Y para evitar el deterioro, para evitar las recaídas, precisamente son estas actividades ocupacionales en estas áreas, ¿no? Y bueno, la literatura esta del libro de Lieberman habla muy insistentemente en que los programas vocacionales y laborales empoderan al paciente para tener iniciativa en la toma de decisiones laborales.
a la hora que salen a la búsqueda de empleo, son quienes tienen que conducirse en la entrevista y tienen que ser asertivos, hacer las preguntas necesarias y tomar las decisiones que consideran. Por eso debe tener una preparación previa a la persona. También empoderan al paciente para que elija un trabajo seguro, para que tenga un estatus y un salario y en general vaya adquiriendo una satisfacción personal y una experiencia laboral. Insisto, esto es una previa capacitación, un previo entrenamiento a los candidatos que pudiéramos estar enviando a búsqueda de trabajo posterior a haber cursado el programa psicoeducativo y psicoterapéutico. Si se fijan, estoy como embonando la teoría del documento que estamos revisando de Lieberman, uno de los principales autores de rehabilitación psiquiátrica, psicosocial, y lo que hacemos en nuestra institución, particularmente en la unidad intermedia de rehabilitación de Salme. Bueno, el autor habla que para la efectividad del empleo protegido, porque es lo ideal sería es que el empleo que se le dé a una persona con enfermedad mental sea un empleo protegido, de preferencia en una empresa incluyente en la que no les interese que la persona tenga una enfermedad, simplemente que cubra el perfil, que pase las pruebas, que tenga las habilidades necesarias, los documentos que le soliciten, la voluntad y pues como cualquier persona cubramos sus requisitos para ingresar a trabajar. Sin embargo, para la discapacidad psicosocial, como para cualquier otra discapacidad, de preferencia sí tiene mejores resultados si es un empleo protegido y si es una empresa incluyente. Y bueno, para este proceso se requiere aplicación de test para la actividad laboral, se requiere que haya oportunidades laborales, que también es otra dificultad, porque son pocas, son muy escasas las oportunidades laborales, dirigidas precisamente, en especial a personas con enfermedad mental, contadas. Les puedo mencionar que en los 10 años que tengo en UNIRE, solamente 2 o 3 ocasiones ha habido así el ofrecimiento directo para personas con enfermedad mental. Regularmente no está el ofrecimiento tal cual, ¿no? Bueno, también se requiere un entrenamiento y un entrenador en desarrollo laboral. En esta parte sí entra una actividad que yo realizo de consejería laboral, donde reviso su perfil, sus intereses, sus antecedentes laborales, elaboro un mini resumen de sus datos generales y su situación académica y laboral, como para sondear pues los intereses y experiencia de la persona y poderla vincular pues a un posible empleo. También se requiere que haya contactos sociales para el trámite de prestaciones y beneficios por discapacidad. Esto en salud mental todavía está en proceso porque otros tipos de discapacidad están más empoderadas, como una persona en silla de ruedas, una persona ciega, una persona sorda, y pues sí hay más oportunidad para ese tipo de discapacidades. Y bueno, los beneficios por discapacidad psicosocial o mental todavía no están tan considerados. Inclusive muchas empresas o personas todavía confunden la discapacidad intelectual con la discapacidad mental y también ese puede ser una dificultad. También se requiere que haya un equipo colaborativo con entrenamiento en el enfoque de desarrollo laboral. Parte de este equipo colaborativo incluso tendría que ser el psiquiatra, el psicólogo. Se habla hasta que haya personas de recursos humanos en este equipo colaborativo, lo cual pues es una labor complicada, dada la situación que no se cuenta tanto con el tiempo o la flexibilidad
de otros profesionales para que haya este equipo colaborativo. Un entrenamiento prevocacional, prácticas de entrevista de trabajo y lo que ya he mencionado, que el trabajo sea acorde al perfil. En este entrenamiento, en estas prácticas de entrevista, en la unidad, en UNIRE, nosotros si nos vinculamos como equipo, el psicólogo sobre todo y yo que soy la trabajadora social, para preparar al paciente a esta otra etapa. En ese sentido, el paciente primero muestra la parte del interés por trabajar, enseguida revisamos sus documentos, posteriormente hacemos actividades de role-playing. En el role-playing intentamos que la persona sepa lo que se va a enfrentar en una entrevista de trabajo, etcétera. Bien, para la efectividad del empleo protegido, para que sea realmente efectivo, se requiere que se trabaje en equipo colaborativo. Insisto en eso porque en otros países quizás sí se haga, acá no es así. Acá el psiquiatra difícilmente se involucra ya tan específicamente en un trabajo de vinculación laboral. El psicólogo regular y pues, casi siempre esto recae en actividades de trabajo social. Muy bien. Las características personales y sociales para el éxito laboral son las siguientes. Que haya buena funcionalidad cognitiva, de preferencia que tenga experiencia laboral previa, adecuada funcionalidad social, que haya tenido logros académicos. Mientras mejor nivel académico tenga, pues puede ser que haya más posibilidades de incorporarse a un trabajo, aunque de pronto también son más las expectativas que tiene una persona con alto nivel académico. Entonces, pues bueno, esto es un poquito relativo. Que esté en total remisión de síntomas o por lo menos reducidos sus síntomas, que no consuma drogas ni alcohol, que exprese su deseo de trabajar y que haya incentivos laborales como seguro médico o alguna casa de asistencia. Esto sí se aplica en otros países, acá también está más complicado, igual que lo del equipo de tratamiento psiquiátrico y los entrenadores laborales. Los primeros 6 puntos sí se cumplen en nuestra unidad. Buena funcionalidad cognitiva, tienen experiencia laboral previa, adecuada su funcionalidad social. Nuestros usuarios deben tener un nivel académico de secundaria o preparatoria para ser promovidos. Y pues eso sí se tiene. Bien, pues ahora vamos a hablar de algo muy realista, que son las limitaciones. Estas limitaciones son reales, existen, y también son muy parecidas a lo que vivimos acá en nuestra unidad. La literatura habla que solo del 5 al 15% son contratados, y esto gracias al programa de trabajo apoyado, es decir, al empleo protegido. Fíjense, solo del 5 al 15% son contratados gracias a este programa, y todavía es apoyo protegido y ahí está todo el equipo avalando el trabajo, ¿no? Con nosotros es algo parecido. Es bajo el porcentaje de pacientes que se incorporan a un trabajo. Se requieren 6 meses aproximadamente para el proceso de contratación. Con nosotros son 6 meses previos a iniciar su derivación laboral. 6 meses previos con psicoeducación, con psicoterapia y trabajando mucho en habilidades sociales, resolución de problemas y control de la enfermedad, ¿no? Control de la sintomatología, apego al tratamiento y conciencia de enfermedad. Entonces, a nosotros sí nos implica más tiempo, ¿no? Quizás sea porque no contamos con ese equipo colaborativo que lo podría hacer más rápido. En promedio, reporta el libro que el tiempo que duran en las empresas es de 5 meses. Con nosotros es más.
Nosotros en UNIRE hemos logrado colocar un promedio de aproximadamente 30 personas en un empleo formal y el 10% de ellos han sido personas estables, con muy buena funcionalidad, con muy buen rendimiento. Tenemos un paciente que ya va a cumplir 7 años en el empleo. Tenemos pacientes incorporados a empleos formales como en empresas electrónicas. Tenemos un paciente que se incorpora a un servicio de transporte público. Hemos tenido pacientes que han trabajado en fábricas como operarios de producción. Hemos tenido 5 pacientes que trabajan en aseo de limpieza en oficinas. Hemos tenido pacientes, ayudantes generales, almacenistas, en fin, sí hemos tenido una inserción laboral, aunque pareciera baja, pero demasiado significativa, diría yo, por lo que esto implica, por el tiempo y la dedicación que se requiere invertir. Este, y pues con resultados buenos porque se han desempeñado muy bien. Los que tienen larga duración son personas muy agradecidas, con un muy buen desempeño y que aún continúan en la empresa. El libro habla que en muchos casos les pagan menos por ser de programas protegidos, pero también son trabajos de medio tiempo, nada más 10 horas por semana. En la experiencia que tenemos en UNIRE no es así. El pago es como a cualquier empleado y son trabajos de 7 a 8 horas diarias, es decir, 35 o 40 horas por semana. Bien, pues este programa protegido, este programa de empleo apoyado, el autor nos dice que sirve para encontrar un trabajo real en la comunidad, para compensar los déficits cognitivos, la ansiedad, así como el comportamiento extraño que provoca el estigma, ya que el estigma reduce la oportunidad de encontrar empleo. Esto creo que es una realidad en todas partes. Me atrevería a decir que, pues, bueno, desconozco cómo se lleva en otros países, mejor no me atrevo, pero por lo menos aquí en México, sobre todo en Jalisco, el estigma es el peor enemigo para la inserción laboral. Etiquetar a una persona que tiene una enfermedad mental y por esa etiqueta reducir la posibilidad de ser contratado es de hecho, pues un atentado contra su derecho, porque no es posible accesar a un empleo por ser enfermo mental. Entonces, eso se debe al estigma. El estigma limita, el estigma inclusive afecta pues a accesar a ese derecho humano del trabajo y reduce significativamente la posibilidad de encontrar un empleo. Aquí debería o tendría que intervenir personal de recursos humanos que brinda también un entrenamiento y todo el equipo de salud mental para mejores resultados. Inclusive, el libro recomienda, sugiere que tanto el equipo de salud mental como personal de recursos humanos debería ser parte del servicio de rehabilitación. Sin embargo, no ocurre. Bien, y ya hablando de datos, hablando ya de datos más precisos, con el método de intervención del equipo integral de salud mental es posible lograr la reinserción laboral. Y bueno, la rehabilitación vocacional o laboral debe ser parte de los servicios de salud mental y atención a las personas con enfermedad mental. La UNIRE, donde se hace rehabilitación psicosocial y vocacional, atiende a todo aquel candidato que sea detectado en cualquier servicio de SALME, en cualquier CISAME, CAISAME, módulo. Es atendido, es entrevistado, es evaluado, se le aplican pruebas psicométricas y si resulta que es un candidato potencial, se incorpora al programa, a nuestro programa.
El requisito más importante es que la persona tenga voluntad, que la persona desee trabajar, que quiera hacerlo. En caso de que no tenga voluntad, no sería efectivo. No solo lo debe expresar, esto se investiga. Se investiga en las sesiones de terapia previas a ser considerado candidato para un empleo y es para valorar los beneficios o las complicaciones a los que nos podríamos enfrentar. Es decir, ser derivado a un empleo implica pagar transporte, implica tener aseo personal, implica enfrentarse a horarios, a un compromiso personal y a las exigencias de ser productivo, de tener flexibilidad y pues tener energía para realizar la actividad. Se le borró la cámara. Ya no me veo. No sé si esto lo pueda ver y ya. Hace como 10 minutos. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta que en caso de ser derivado a un empleo, la persona con enfermedad mental tendrá que enfrentarse a pagar los camiones, a levantarse temprano, tener un horario de salir de su casa, salirse aseado y enfrentarse a las exigencias de la empresa, pues sí, sí se debe considerar antes de tomar en cuenta a quién enviar o a quién vincular, a quién recomendar o a quién derivar a una posibilidad de trabajo. Muy bien, y vamos a pasar a una parte muy trascendental que es involucrar a la familia. ¿Dice grabando? Sí. Mientras esté grabando, no hay ningún problema. Ok, gracias. Bien, esta parte que el autor habla es sustancial porque involucrar a la familia es importantísimo. La familia motiva y refuerza. La familia es un elemento indispensable, un ingrediente valiosísimo que refuerza a conservar el trabajo. Colaborar con la familia y los empleadores para que comprendan la naturaleza de la enfermedad mental. La familia puede ser, no puede, la familia es quien tiene más información del usuario, quien conoce su historia de vida, quien conoce las experiencias en esta área que ha tenido y quien comprende más pues la situación de su paciente y la naturaleza de la enfermedad mental. Entonces, es fundamental su participación para reforzar y motivar, ¿no? Porque si bien es difícil encontrar trabajo, conservarlo es mucho más. Nosotros también hemos tenido la experiencia de que para conservar el empleo, el paciente necesita redoblar o triplicar esfuerzos y es ahí donde interviene la familia y el equipo tratante, pues. Nos ha pasado también que el paciente deserta del empleo por cuestiones de la enfermedad o cuestiones de la exigencia laboral, de la competitividad en el mercado laboral y en general muchas cuestiones ajenos a ellos que no se conocen hasta que se está incierto. Eh, pero bueno, es como tomar en cuenta que la enfermedad mental siempre está presente y complica pues conservar el trabajo. Bien, instruir en la técnica de solución de problemas es básico, por lo que les acabo de mencionar. La técnica de solución de problemas es básica para ellos, para saber cómo manejar tal o cual situación problemática y por las expectativas sociales que hay de los compañeros de trabajo y las propias reglas y normas laborales. Es decir, las empresas, por lo menos en mi experiencia, y lo asocio con esto que habla el libro, las empresas tienen sus perfiles a cubrir
y la empresa dice, si la persona cubre el perfil, adelante, que concurse como todos. Si convence al entrevistador, si pasa las pruebas, si entrega los documentos, si se muestra motivado, si cubre los requisitos, pues se va a contratar. Si no, no. Una vez que es contratado, tiene que enfrentarse a las expectativas sociales porque nos ha tocado saber de casos que en las empresas luego hay ciertas distinciones porque hay etiquetas, hay estigma, hay inclusive actitudes de rechazo, de burla, y también pueden afectar al paciente. O consideran que en algunos casos se les dan mayores prerrogativas o beneficios o son condescendientes por el solo hecho de tener una enfermedad y pues también empiezan complicaciones con compañeros y consideran pues que no se cumplen en su totalidad las normas o las reglas laborales. Y son circunstancias sociales que también deben enfrentar las personas vinculadas. Bien, pues como requisitos para un trabajo de calidad entran que el entrenamiento en habilidades sociales sea básico. Ahora sí que entrenar a una persona para que mejore su habilidad social, para que mejore la interacción con los demás, para que socialice mejor, para que conviva, para que aprenda, para que se comunique, para que sea asertivo, es básico, ¿sí? Que el paciente todo esto lo utilice en su vida laboral y en su vida cotidiana, eh, ya que va a interactuar con todo el personal, ¿sí? Interactúa con compañeros, con supervisores, con jefes, en fin. Otro requisito para que esto sea de calidad en el programa apoyado, pues con este equipo que lo maneja, es que no sea más de 18 pacientes en este entrenamiento. Insisto, el libro refiere y la experiencia también nos lo dice, que se requiere de preferencia que intervenga todo el equipo multidisciplinario integrado. Hasta les he dicho que pudiera incorporarse a este equipo personal de recursos humanos de la empresa que puede tener vacantes. Bueno, estoy por finalizar. Sé que he hablado mucho. eh, y bueno, ojalá todo esto sea de mucho beneficio para toda persona que lo escuche, lo vea. Y ya por último les voy a comentar un caso. Se llama caso Bill. Bill, un paciente de 55 años de edad con una evolución de la enfermedad, diagnosticado con esquizofrenia de 25 años y con largas estancias de hospitalización. Bill, hospitalizado, eh, previo, o más bien previo a su hospitalización, en los inviernos con temperaturas extremas, recordemos que es un caso que se detecta en Estados Unidos, en invierno con temperaturas extremas, Bill utilizaba túneles para moverse de un edificio a otro y pues no exponerse a esas altas temperaturas. Al ser hospitalizado y al ser dado de alta, comete un delito menor, por el cual entra a prisión. De prisión escapa utilizando las alcantarillas. Al notar estas habilidades de Bill, de que se movía por túneles para evitar la temperatura, de que de la cárcel se escapó por las alcantarillas, era evidente que Bill tenía una habilidad. Entonces, al notar esta habilidad, pensaron en buscarle un empleo subterráneo y lo contrataron cambiando focos para el alumbrado público. ¿Sí? Vean cómo las habilidades que Bill ya tenía fueron utilizadas para un trabajo cambiando focos de manera subterránea, ¿no? Bueno, aquí termina la ponencia, aquí termina la presentación. Eh, no me queda más que agregar, tal como ya lo he mencionado, que al yo estar revisando esta literatura, detecté inmediatamente el parecido que tiene con
lo que nosotros hacemos acá. Aunque sea un libro de un autor de otro país, no dista mucho de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros hacemos. Y pues por último, yo les invito a que si conocen usuarios potencialmente rehabilitables y que cuentan con un expediente clínico en la institución, en Salme, pues no duden en considerarlo candidato y proponerlo para evaluación, para entrevista, si es que el paciente así lo desea, porque en la unidad donde yo estoy, en UNIRE, la estancia es voluntaria y se debe previamente evaluar el caso del usuario, se deben aplicar las pruebas, las entrevistas correspondientes y si es candidato, se incorpora a nuestro programa. Si no es candidato, se les informa las razones por las cuales no y estamos para servirles en la unidad. Y aquí termino con ese anuncio. Por favor, tómenlo en cuenta. Hay personas muy rehabilitables que pueden ser apoyadas en la UNIRE. La UNIRE, los datos de la UNIRE los van a encontrar en la página de Salme, en el directorio de Salme. Igual estamos ubicados anexos al CAISAM Estancia Prolongada en el poblado del Zapote del Valle. Muchas gracias por su atención. Me despido.